Este, claro que cuando nosotros vamos a hablar de patología del oído, tenemos que hablar primero de qué parte del oído estamos hablando, ¿no? Y de cuál de las funciones. El oído, como ustedes bien saben, tiene dos funciones. ¿Cuáles son? Eso ya lo debían saber ustedes de anatomía. Ya que otra vez pasamos pena por eso, pero vamos a tratar de que el oído tiene dos funciones. Es que María Manuel está en la calle. Ya acabo de ver un edificio ahí del exterior. No te oigo, María Manuela. Este, bueno, entonces, Ahora me oyen. ahora sí, ¿cuáles son las funciones del Ok, oído? es que no tengo luz, que ando buscando luz. ¡A diablos! Estás en tu apartamento sin luz. Bueno, aquí esto me ha pasado últimamente que más o menos a esta hora se va la luz también aquí y nos quedamos sin luz en la, bueno, se va por 5 o 10 minutos, pero nos está pasando toda la noche, más o menos a esta hora. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene el oído? Ya hemos perdido mucho tiempo. Oír, Bueno, mi problema ahora es que yo no lo escucho bien a ustedes, no, sino muy bajito, pero de todas maneras me imagino, ok, no sé si Emily pueda estar grabando la clase, pero bueno, ok, estoy aquí viendo los movimientos de lo que dice el profesor, pero muy bajito. Estoy haciendo humanamente lo posible para escuchar. déjame ver si yo puedo subir el volumen del micrófono. ¿Me oyes mejor ahora? Si yo acabo de subir el volumen al micrófono, ¿me oyes mejor? No, yo voy a ver si me Debe ser desconecto y tu me vuelvo a audio, conectar a ver Milagro. si de Debe repente ser tu fue la audio conexión. porque se Voy a ver. escucha bien. Okay. Bueno, mira, entonces las funciones del oído son dos. Una, por supuesto, que es oír, y eso ya lo explicamos en la clase pasada, es realmente lo que hace el oído es transformar la energía mecánica del sonido en un impulso eléctrico que el cerebro puede oír. Perdón, ya me dio un poquito de sueño esperando. Bueno, entonces, pero también hay otra función que tiene el oído, que es la de detectar hacia dónde se mueve la cabeza. ¿Okay? La cabeza se mueve y entonces en función hacia dónde se mueve la cabeza, el, el cerebelo hace los cambios necesarios en la postura para que mantenga el equilibrio. Lo llamamos equilibrio dinámico. Hay dos maneras de mantener el equilibrio. Lo llamamos equilibrio estático y equilibrio dinámico. Una mesa tiene cuatro patas y entonces se apoya sobre las cuatro patas y el centro de gravedad queda por debajo de las cuatro patas y entonces se mantiene estable. ¿Ok? Ahora sí escucho Ahora, clarito, profe. Muchas ok, gracias. perfecto. Entonces, el, la, la, entonces ¿cómo se llama? eh, eh, Nosotros mantenemos el equilibrio de forma dinámica, como un equilibrista en la cuerda floja, ¿no? O sea, que tú te mueves un poquito, te montas en bicicleta. No me digas que no sabes montar Sí, bicicleta. profe. Okay. Bueno, ¿cómo mantiene uno el equilibrio de la bicicleta? Bueno, si te vas por un lado, tú te inclinas por el otro, si te vas por el otro. Y eso lo detecta el oído. Okay. Bueno, no solamente el oído. Nosotros mantenemos el equilibrio usando el oído, la sensibilidad propioceptiva y la vista. Las tres cosas se conjugan para mantener el equilibrio. Por eso es que uno en un ferry se marea, porque estás en un ambiente cerrado, ¿ok? Donde tú ves dentro de esa habitación, ese ambiente, nada se mueve, es todo estático, ¿ok? Tus ojos están viendo que todo está quieto, pero tu sistema propioceptivo también siente que todo está quieto porque tú estás sentado en una silla. Pero tu sistema auditivo sí se da cuenta que la cabeza se está moviendo.
Entonces, esa discordancia de información, pues es lo que termina traduciéndose en un mareo. Como esto se llama patología de voz, audición y lenguaje, pues nos vamos a ocupar de las patologías que causan problemas de audición, que tangencialmente muchas de ellas también producen problemas del equilibrio, pero básicamente nos vamos a ocupar de las patologías que producen sordera, pues, que producen falta de audición. Les pongo una pregunta otra vez. Si yo les pidiera a usted que me clasifiquen las sorderas, las causas de sordera, ¿qué se les ocurre a ustedes? No importa que sea un disparate, pero díganmelo. El exceso de ruido, o como los audífonos. Bueno, sí, pero vamos a clasificarlas. Ah. Patologías de tal tipo, patologías de tal tipo y patologías de tal tipo. ¿Ok? Usamos unos criterios para clasificarlos. Entonces, si yo te pidiera a ti, Amili, que me escogieras un criterio para clasificar las patologías del oído, ¿cuál pondrías? Insisto, lo que se te ocurra. No me importa que sea un disparate. ¿Ok? La idea es que piensen en algo. Genética, algo así. Genética es una causa, sí, eso podemos clasificarla, patologías del oído genéticas, sí, esa es una clasificación. ¿Okay? Entonces podemos, como la otra manera de clasificarlas, y es la más funcional que hay, son las que son congénitas y las que son adquiridas. Adquirida. ¿Ok? Estaba buscando una palabra para... Sí, pero estuviste cerca. Porque y si patologías sensoriales, ¿entraría eso allí? Aunque ya entraría no nada más el oído. No, ese es otro tipo de clasificación. Ahí no estamos en el criterio que está poniendo Mili, que el es del oído. realmente está poniendo en qué momento aparece la sordera. Entonces, puede aparecer antes del nacimiento o después del nacimiento. ¿Okay? Entonces, antes del nacimiento la llamamos congénita y después del nacimiento la llamamos adquirida. ¿Okay? Ambas se subdividen también, porque si yo veo las patologías congénitas, también tengo dos tipos, las que se heredan y las que no se heredan. ¿Okay? Porque, por ejemplo, las que se heredan, profe. Sí, hay unas se heredan, son hereditarias, y otras no son hereditarias. ¿Okay? Por ejemplo, a una mujer le da una rubiola durante el embarazo, o le ponen la vacuna para la rubiola durante el embarazo, y el niño puede quedar sordo. Puede quedar sordo, no que seguro se va a quedar sordo. Puede tener malformaciones mucho más serias que solamente ser sordo también, pero puede quedar sordo. Es una causa de sordera muy común, la de la rubiola. ¿Okay? Y entonces, pero esa no se hereda. La mamá no tenía ningún pariente con sordera que tuviera una enfermedad genética, como tú estabas diciendo, que se herede y se la traspase a sus hijos. Eso existe, pero estamos hablando ahorita de las que no son hereditarias. Las hereditarias sí son genéticas. La madre tiene una condición que hereda desde el primer cavernícola de donde viene su familia, ¿ok? Y entonces, bueno, el primer cavernícola no, el primero que tuvo la mutación, ¿ok? Y entonces viene, le traspasa la sordera a los hijos, ¿ok? Pero fíjate, no se heredan las rubiolas, que las madres con enfermedad, con sordera por rubiola, los hijos no la heredan. Los hijos nacen oyendo perfectamente. Una de las fundadoras del IVAL,
una señora que se llamaba Mary Lander con su esposo, que se llama Carlos Rojas. Ellos tenían una hija sorda por rubiola. Yo la conozco a ella, yo sé quién es, y conozco a los hijos son perfectamente normales. Y ella está casada con otro sordo. Un sordo, pero el sordo con el que ella está casada se quedó sordo después, lo puede ver una sordera adquirida. ¿Okay? Entonces tenemos dos tipos, las sorderas congénitas, las sorderas adquiridas. Las sorderas congénitas se dividen entonces en las hereditarias y las no hereditarias. ¿Okay? Las hereditarias ahora las vamos a dividir otra vez en dos, que son las sindromáticas y las no sindromáticas. ¿Me van siguiendo? Vamos a pintarlo aquí en un esquema aquí en la pizarra. Tenemos congénita, así se ve, ¿no? Congénitas y adquiridas. Entonces, las congénitas, hereditarias, o no hereditarias. ¿Ok? Las hereditarias, ya no me cabe aquí, son sindromáticas o no sindromáticas. ¿Qué quiere decir sindromática? Que vienen acompañadas de otras manifestaciones. Que no es solamente la sordera, sino que además de la sordera tienen otra serie de problemas. ¿Okay? Pero son niños que tienen un síndrome completo, que incluye la sordera. ¿De acuerdo? Las no sindromáticas son niños que simplemente son sordos, no tienen ninguna otra condición. Entonces, ahora las adquiridas las vamos a dividir también en dos grupos. Las prelingüísticas y poslingüísticas, por supuesto. ¿Por qué es importante esto? ¿Para qué las clasificamos así? ¿Por qué nos interesa clasificarlas? ¿Qué maña tenemos los médicos de clasificar todas las enfermedades? Eso hay una obra de teatro de Molière que se llama El médico a Pablo, y entonces él decía, los médicos lo único que hacen es poner lavativas y clasificar las enfermedades. Una lavativa era un enema. ¿Okay? Era una obra escrita en el siglo XVI y burlándose de los médicos de la época, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante clasificar las enfermedades? Para saber cómo funcionan. Bueno, sí, y cómo puede ser una tratarlas. forma también. Y cómo estudiarlas. Y cómo saber qué son. ¿Entiendes? Para yo poder identificarlas, pues las clasifico. ¿Cómo hacen los biólogos con los animalitos? Ellos los clasifican. ¿Para qué? Para martirizarte durante el cuarto año de bachillerato en ciencias con la taxonomía de los animales, que si los cordados, los no cordados, placenterios, la cosa, los mamíferos, el reino, no sé qué más, todo, y se vuelve una cosa incomprensible. Pero tiene una razón de ser, que es saber de dónde evolucionan los animales. ¿Entiendes? Entonces, ¿y para qué queremos saber de dónde evoluciona? Para saber más o menos a dónde van a ir. Entonces, nosotros, cuando vemos la clasificación, pues lo hacemos para eso, sobre todo para saber qué vamos a hacer. Como tú estabas diciendo, el tratamiento. ¿Por qué me interesa entonces clasificar unas sorderas en prelingüísticas y poslingüísticas? Si es que me entienden qué significa, ¿no?
Prelingüística significa que se quedó sordo antes de aprender a hablar. Y poslingüística que se quedó sordo después de aprender a hablar. Por supuesto que la connotación de esto es obvia. ¿Qué le pasa a un niño que se queda sordo antes de aprender a hablar? Tiene que aprender otra vez desde cero. Que no aprende a hablar. Vamos a decir que lo dejo solo en el monte ahí. Simplemente no habla. En San Juan de las Caldonas, ahí solo en una casita de paja. Nadie es el loquito del pueblo porque es el niñito sordo, nadie le para, nadie hace nada. ¿Qué le va a pasar a ese niñito? Que no aprende a hablar. Porque la manera que nosotros aprendemos a hablar es oyendo. Si ustedes han vivido en el exterior, o han estado en el exterior largo tiempo, pues para poder aprender a hablar el idioma extranjero, tienen que oírlo. ¿Qué hace la gente cuando se muda para allá? Bueno, primero usa la televisión, la prende y pone comiquitas. ¿Por qué comiquitas? Porque el lenguaje de las comiquitas es simple, sencillo. Entonces lo empiezas a entender. Después empiezas a oír cosas más complejas, pues hasta que oye los noticieros, que es lo más enredado de oír cuando tú estás oyendo la televisión en extranjero, en otro idioma. Para tú entender las noticias, tienes que estar en contexto de qué se trata la noticia y todas estas cosas para tú entender lo que estamos hablando, de lo que se está hablando. Entonces lo mismo pasa con un niño. Un niño, cuando nace, no ha oído nada. Ojo, hay cerros de personas que te dicen que los niños oyen la voz de su madre, oyen los latidos de su madre, oyen la voz del papá, la música de Mozart que le pusieron en una corneta a través de la barriga de la mamá, o el vallenato, si lo que les gusta es el vallenato, allá ellos. Y entonces que si lo oye, no lo oye. Puede que el oído funcione, eso sí, pero no lo oye. ¿Por qué? Porque un niño dentro de la barriga no tiene ninguna referencia de nada. Entonces no puede reconocer lo que está oyendo. ¿Ok? Entonces eso es importante. Lo otro que es muy importante con las sorderas prelinguales es que los humanos podemos aprender a hablar más o menos hasta los 7 años. Por encima de los 7 años ya no aprendemos a hablar. ¿Okay? Por supuesto que eso es una curva, no es que llegaron, vamos a decir, no aprendiste, llegaron los 7 años, ya no pudiste aprender a hablar. No. A medida que te vas acercando a los 7 años, las posibilidades de aprender a hablar van bajando. Y son mejores mientras más temprano está. Por eso es que es importante diagnosticar la sordera en el momento del nacimiento. Ya con los potenciales evocados, no, con las emisiones otoacústicas, es una manera de estudiar la audición, y eso lo vamos a ver. Se puede ver en un niño chiquito si oye o no oye. Antes de que empiece la historia típica de los niñitos sordos, que es que los papás están felices porque el niño no se despierta con nada. Él no se despierta con nada, pasa un camión y no se despierta porque está sordo. ¿Okay? Vamos a decir, siempre piensa en esto, no es que está sordo, probablemente está sordo. Siempre en salud se habla de probablemente es esto, porque a veces no es. ¿Okay? Yo ahorita estoy ayudando a una secretaria de allá, de donde yo trabajo, que se encontró una pelotita y le hicieron una mamografía, y la mamografía, la lesión probablemente es maligna. Hay que hacer otros estudios para saberlo, pero a la vista pues, es probable. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que cuando ellos ven ese tipo de lesiones, muchas veces son malignas, ¿okay? Con gran cantidad de veces. Entonces usted dice que es probable que sea maligno, bastante probable. También había, donde yo trabajo, un oftalmólogo que tenía un año con una lesión en los pulmones,
intervinieron ayer, hicieron una broncoscopia y le tomaron biopsias de la lesión. Y entonces yo le digo, bueno, si él tenía 1 año con la lesión, es muy poco probable, o es menos probable que eso sea cáncer. Porque si tenía un cáncer de pulmón hace 1 año, ya hoy estaría muerto. No, porque no se le hizo nada, pues fue un tumor que no se le había hecho absolutamente nada. Pues hoy estaría muerto, pero no es así, pues el hombre está vivo. Entonces lo más probable es que eso no sea cáncer, no es que no pueda hacerlo, pero lo más probable es que no lo sea. Entonces siempre uno se maneja en esos términos, de que es lo más probable y lo menos probable. Bien, entonces, otro criterio que se te ocurre, ese es el criterio que puso Amelie, es el momento en que aparece la sordera. María Milagro propuso otro criterio que también es muy válido, si es conductiva, neurosensorial o mixta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no podemos agrupar las causas de sordera dependiendo de si lo que falla es la conducción, o sea, quiere decir el canal auditivo y la cadena de huesecitos en el oído medio, o falla la cóclea, entonces es neurosensorial. ¿Por qué se llama neurosensorial? Porque una vez uno puede distinguir fácilmente si es conductiva o la cóclea, pero es muy difícil de distinguir sin exámenes si es la cóclea o es el nervio auditivo. Entonces uno lo llama neuro porque es el nervio, sensorial porque es el órgano sensorial que es la cóclea. ¿Okay? Lo llamamos neurosensorial. Las sorderas, existen también pérdida de audición neurosensorial. ¿Okay? Si yo tengo la nariz tapada, pues las sustancias que voy a oler no llegan a la pituitaria, a la mucosa olfativa que queda en la parte de arriba de la nariz. Y entonces no percibo el olor. Pero las células están bien. Lo que está mal es la nariz que no me deja pasar, está tapada la nariz. ¿Okay? Ahora, si lo que están dañados son las células, como pasa en el COVID, o los nervios que llevan el nervio olfatorio, las fibras del nervio olfatorio, entonces eso es una hiposmia o una anosmia neurosensorial. ¿Okay? Con todos los sentidos pasa. Si yo pongo si lo que falla es la retina, pues es una ceguera neurosensorial. Si lo que falla es el cristalino y la cosa, entonces es un trastorno de visión conductivo, que lo llamamos en oftalmología se le llama trastornos de refracción. ¿Okay? Pero son trastornos conductivos, pues la luz no llega adecuadamente a la retina, entonces no ve bien. Entonces, cuando hablamos de sorderas neurosensoriales, pues es que la energía mecánica del sonido no llega hasta las células ciliadas como debe ser. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no se transmite. Ahora llamamos células de hipoacusia conductiva. Si son las células ciliadas las que están malas, entonces neurosensorial. Y si no son las células ciliadas, sino el nervio, es lo que llamamos una neurosensorial retrococlear. Quiere decir que es más atrás de la cóclea. O sea, o son cocleares o son retrococleares. Esas hay maneras también de diagnosticarlo y luego lo vas a ver más adelante. ¿Ok? Una también manera de hablar de las sorderas es si son centrales o periféricas. ¿Qué quiere decir que sea central o periférica? Acuérdense que uno oye con el cerebro. A la corteza. Entonces, una sordera central es la que el cerebro es el que no funciona para oír. ¿Ok? Entonces, entonces le llamamos de tipo central. Y periférica es el nervio y todos los órganos del oído que son periféricos. ¿Ok? Entonces, entonces podríamos también usar otra cosa, otra clasificación de esa.
También las hay de tipo, también podemos clasificarlas por su pronóstico. Entonces, por el pronóstico las hay las que son reversibles y las que son irreversibles. ¿Qué quiere decir que sean reversibles o irreversibles? Yo me imagino que es algo irreversible que ya no, como que no tiene solución, no sé. Exacto, Mientras que la otra, sí. cuando te dice Tibisay y Lucera que la tendencia es irreversible, quiere decir que esa es y más nada, y no podemos cambiarla. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando la sordera es irreversible, quiere decir que no puedo mejorarla. No la puedo curar. Puedo paliarla, pero no la puedo curar. Lo irreversible quiere decir que si yo le doy el tratamiento indicado, la sordera mejora. ¿Okay? Y usted dice, bueno, pero ¿qué sorderas son reversibles? Sí, algunas son. Algunas se pueden operar o se pueden tratar y mejoran. ¿Okay? La otra causa también pudiera ser por la clasificación es por las causas. Entonces, las hay inflamatorias, las hay neurotóxicas, las hay, volvemos otra vez, genéticas, porque una sordera genética no necesariamente es congénita. Hay enfermedades genéticas donde la sordera aparece en la adolescencia. ¿Okay? Entonces es una sordera adquirida, pero la causa es genética. Hay una sordera muy común en Europa que es la autoesclerosis. Y la causa es genética, es un gen específicamente. Pero la sordera es, perdón, pero la sordera, la causa es genética, es un gen el que está ahí. Y aparece en la adultez o en la adolescencia. Entonces, no sé cómo. Por supuesto que hay sorderas genéticas que son congénitas, ¿no? Y el niño ya nace sordo. Por ejemplo, tú les mencionaba la clase pasada, la deficiencia de la conexina 26. Esa es genética y es congénita. El niño nace sordo. ¿Okay? Y es genética, es un gen el que lo produce. Entonces, no necesariamente porque sea genética es congénita. Entonces, es un mensaje que tiene que quedarle claro. ¿Okay? No es ningún disparate decirlo. Bueno, pero ¿cómo que es genética y entonces quedó solo la adultez? Sí, hay genética y la enfermedad genética es la que aparece en la adolescencia o en la adultez. Las hay también de tipo ototóxico, tóxicas, pues, que es causada por medicamentos, y por supuesto que infecciones. Y están las famosas otitis. Las otitis, específicamente las otitis medias, también otitis externas, que causan sorderas conductivas que son reversibles, que son normalmente adquiridas y normalmente postlinguales. ¿Okay? Pero son reversibles. Yo trato una otitis y la falta de audición que produce Ojo, falta de audición no quiere decir que se quede totalmente sordo. ¿Okay? Entre oír bien y no oír absolutamente nada, hay todo un espectro de clasificaciones. Entonces, ahí ya volvemos a clasificar por su severidad. Me he olvidado de ese. Entonces las tenemos primero, normal, audición normal, hipoacusia leve, hipoacusia moderada,
severa, profunda y anacusia o cofosis. ¿Okay? Son sorderas en las que son, ¿cómo se llama? La sordera, la cofosia es la pérdida total de la audición, que es bastante raro. En toda mi experiencia como otorrino, yo creo que no he visto más de 5 sorderas totales. No creo que sea más de 5 en toda mi vida. La gente siempre le queda algún resto, algo oye, siempre oye. Que profundas sí he visto todas las que tú quieras. ¿Ok? Y acusias profundas sí y ya. ¿Cuándo las clasificamos normales? Hasta 25 decibeles. ¿Quién está qué es lo que está a 25 decibeles? El umbral. El umbral, claro. Si yo tengo un umbral en 25 decibeles, bueno, eso es normal. Hasta 25 decibeles. Hay umbrales de 0 decibeles, ¿ok? Pero hasta 25 decibeles es normal. Mientras que leve, entonces estamos entre 25 y no más de 40 decibeles. Vamos a ponerla en 39 decibeles. Las moderadas van de 40 a 59. Las severas van de 60 hasta 79. Las profundas, 80 o más. ¿Ok? También puedes cambiarla, porque puedes decir de 25 a 30 y las severas son, pero siempre no puedes incluir 40 en, o es 40 o es 41, pero no puedes incluir, decir de 40, de leve son de 25 a 39, a 40. Y de moderada de 40, entonces si tienes 40, ¿qué tienes? ¿Una moderada o una severa? O una leve, perdón. Entonces, tienes que tener bien diferenciado la cosa. Es así como decir, bueno, en estadística, decimos que un paciente tiene de 0 a 5 años. Y después la siguiente clasificación creo que es de 6 a tanto. Y después viene la otra hasta que llegamos a 65 o más. ¿Ok? Pero antes la de 65 es de 55 de 55 a 64. ¿Okay? Porque para no incluir, no te pase que entonces tú tienes a una persona que está en el borde, que está en cualquiera de las dos clasificaciones. Tiene que estar en una o en la otra. No puede estar en las dos. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la severidad de las sorderas. Y es una también manera de clasificar. Por supuesto que también, pero eso ya es una clasificación. Las sorderas pueden ser bilaterales o unilaterales. Y es importante porque no son las mismas enfermedades las que producen una sordera bilateral que las que producen una unilateral. Con decirte algo, son más benignas las que son bilaterales que las que son unilaterales. ¿Okay? Porque cuando las sorderas son unilaterales, yo debo pensar en una lesión, o en el nervio auditivo, o en la cóclea, o en la corteza cerebral, o en alguna parte tiene una lesión, porque es de un solo lado. Vamos a ponerte el extremo, un tumor que se llama el neurinoma del acústico. Es una sordera unilateral. Es muy raro, sí se ve, pero es muy raro que tenga neurinoma del acústico en los dos oídos. ¿Okay? Sí pasa. En unas condiciones, una enfermedad que se llama síndrome de Penrose, puede pasar, que tiene la neurofibromatosis de von Recklinghausen, que es una enfermedad neurofibromatosa que tal, no sé qué cosa, puede haber
sordera, te puedes tener un tumor de eso en los dos oídos. Porque son tumorcitos que salen por todos lados. ¿Okay? Sí, sí puede pasar, pero volvemos otra vez. Si tú tienes una sordera unilateral, es poco probable. Bilateral, es poco probable que se deba un tumor. Porque casi nadie tiene un tumor de los dos lados, aunque sí puede pasar. ¿Okay? Ya el neurinoma, el acústico, es raro, y que sea bilateral es rarísimo. ¿Okay? Ya nosotros vamos a ir viendo cada uno de estos problemas detalladamente. ¿Okay? Entonces, es importante también cuando vamos a estudiar las sorderas, aparte de su clasificación, los síntomas concomitantes. ¿Entienden qué es la palabra concomitante, verdad? Parece un emoji de esos de la carita sin que nada más tiene los ojos. Entonces, parece que ya lo voy a buscar. A ver, se trancó el mouse. No, pero no me sale ese. Pusieron esta carita. Bien, entonces la concomitante quiere decir que ocurren a la vez. ¿Ven? Junto con la sordera, entonces hay tinnitus. ¿Saben lo que es el tinnitus? ¿Han oído hablar del tinnitus alguna vez? Mira que se habla de eso y en internet hablan el gamelote soquete sobre el tinnitus. El tinnitus es un sonido, Sí, un zumbido. un zumbido en el oído que solamente lo oye el paciente, o sea, no existe en la realidad. No viene de una fuente externa, es el oído que está, las células auditivas están produciendo ese tinnitus. Es interesantísimo. Hasta el momento, yo revisé el tema hace como un mes y medio, y hasta el momento no existe ningún tratamiento para el tinnitus. Cuando ustedes oigan a alguien, no, que yo leí en internet, eso es mentira. No existe hasta el momento. Lo que leí era que había una droga que se está desarrollando. ¿Okay? Porque para pensar que estudiar tinnitus es muy difícil, porque ¿cómo le pides a un ratón que te diga si tiene tinnitus o no? Tendría que ser Mickey Mouse, que es un ratón que habla. Pero o el conejo de la suerte, que es un conejo que habla, pero no se puede saber si el animal tiene tinnitus o no. Sí hay maneras, pero es muy difícil. Entonces es muy difícil desarrollar un medicamento porque no tienes cómo experimentarlo. Vamos a ver si esto funciona en los pollitos. ¿Ven? En los pollitos y en tinnitus no lo sé. ¿Okay? La mayoría de las veces el tinnitus como síntoma no implica ninguna enfermedad maligna. La mayoría de las veces. Hay veces que sí. ¿Okay? Pero la mayoría de las veces no implica ninguna. Sobre todo si es bilateral. Volvemos otra vez a la... Si el tinnitus es bilateral, la mayoría de las veces no implica ninguna patología. ¿Okay? Entonces el tinnitus es un síntoma que suele acompañar a la sordera. ¿Okay? Y el otro síntoma que puede ocurrir con algunos tipos de sordera es el vértigo. ¿Sí? ¿Saben lo que es vértigo? Casi todo el mundo se confunde. Sí. Se marea, pierde el equilibrio. No es exactamente que pierdes el equilibrio. El vértigo específicamente es la sensación subjetiva de que te estás moviendo, sin que eso sea verdad. Ajá, ok. Es que das vueltas o sientes que te vas hacia un lado o sientes que te vas hacia adelante o entiendes que te estás moviendo. Hay mucha gente que siente que está cayendo. ¿Okay? Pero esa sensación subjetiva de que te estás moviendo sin que en realidad te estés moviendo. ¿Okay? El vértigo se puede acompañar a su vez
de náuseas, vómitos, palidez, sensación de que te vas a desmayar y todas estas cosas, síntomas vagales, ¿ok? Pero el vértigo es específicamente eso. El mareo es esa sensación vaga de malestar, como difícil de definir, que te sientes, que es un malestar feo. O sea, ustedes han estado mareados alguna vez, saben lo que no es lo mismo que el vértigo. De hecho, no me van a decir que nunca se han pasado de trago. Dicen que el ratón de anís es como en la crisis vertiginosa. No, el ratón de anís es como más bien como un chigüire. No es un ratón, un bicho grande. ¿Ok? No sé, ustedes dirán que yo soy un santurrón, pero yo nada más me he pasado de trago y me pasé de trago, no me emborraché una sola vez en mi vida. Yo no soy un buen tomador y es porque la vez que me pasé de trago me sentí tan mal que le cogí pánico a aquello. Entonces, yo me tomo una cerveza, 2 cervezas, y ya está, un copa de vino y punto. Y en lo que yo siento que algo me está medio funcionando mal en la cabeza, ya no tomo más. Pues tengo pánico a ese malestar. No es por virtud, no es que yo sea San Enrique milagroso, ni me van a canonizar después de José Gregorio, ni nada de esas cosas así, porque no, le tengo terror al malestar que eso produce. Entonces, pero sí, la gente lo describe muy bien, es que como el mareo se parece más a lo que produce el alcohol. El alcohol no produce vértigo, algunas veces sí, pero la mayoría de las veces lo que produce es mareo. ¿Okay? Y entonces y a veces produce un estado de desinhibición que es sabroso y entonces, bueno, eso es lo que a la gente le gusta de tomar. ¿Okay? Por el estado de desinhibición que da el alcohol. Entonces, pero el vértigo no es distinto. El vértigo es que tú sientes, ustedes nunca jugaron en una rueda cuando estaban niñitas y le daban vuelta a esa rueda hasta que bajaban y sentían que seguían dando vueltas a pesar de que ya se habían bajado. Bueno, eso es un vértigo. Y el vértigo nosotros lo podemos constatar con un signo que se llama el nistagmo, que es que la vista se voltea hacia un lado y vuelve otra vez a su sitio rápidamente, y vuelve otra vez a su lado y vuelve otra vez a su sitio rápidamente. Y nosotros lo llamamos hacia la derecha porque la fase lenta del nistagmo es hacia la derecha y la rápida hacia la izquierda. Porque la rápida no la podemos ver la lenta. Podemos ver así, pero podemos ver cuando se pone en el medio. La rápida es muy rápida. Entonces eso se llama el nistagmo y eso lo acompaña al vértigo. Y normalmente lo podemos ver. También hay vértigos de tipo periférico, vértigos de tipo central. ¿Okay? Pero el tema que nos compete es la hipoacusia, que puede estar acompañada de vértigo. En la hidropesía linfática, que es una enfermedad de la cóclea, hay hipoacusia, sordera y tinnitus. Esa es la triada clásica y la sensación de que el oído está tapado. ¿Okay? La sensación de oído tapado lo puedes poner así en una historia tranquilamente, la sensación de los oídos llenos, oído tapado, plenitud óptica, como usted quiera hacer, vale. No, a veces queda muy ridículo usar el término demasiado médico en la historia, ¿no? Como cursi, pero sí se pueden usar. O sea, ustedes cuando tienen sensación de oído lleno, Profe, y es muy, o sea, es como que por lo menos se evalúe a un paciente y se le diga así de inmediato simplemente por, qué sé yo, un aparatico, digo yo, simple, sencillo, de que lo observen el oído y entonces le digan, tiene la cera, le limpie y que después posteriormente le digan, oye, ese oído está perdido, usted ya no escucha por allí, o sea, no, la prueba de oro, para yo estándar de oro, para yo saber si una persona oye y no ha perdido para siempre la audición es la audiometría. ¿Okay? A veces no hay posibilidades de hacer una audiometría y entonces nos valemos de otras pruebas.
que no son tan buenas como la audiometría, pero sirven. ¿Ok? Entonces, la manera de yo decirle a una persona, usted perdió la audición, claro, ahí durante la entrevista, tú te das cuenta que el paciente no oye lo que tú le estás preguntando. Yo he tenido pacientes que he tenido que voltear la pantalla de la computadora y escribirle lo que quiero que me diga. Porque no me oye nada, o no me entiende nada. Que ese es otro punto importante cuando hay sordera. ¿Ok? Cuando hay hipoacusia, no solamente hay hipoacusia, pues si yo puedo decir que es que oigo muy bajito, las cosas me suenan muy lejos, ¿ok? Eso es una hipoacusia. Pero la mayoría de las veces lo que a los pacientes les pasa es que no entienden lo que les dicen. El paciente sí oye cómo habla la persona, sí le oye la voz, sí lo oye hablar, pero no entiende lo que le dicen. Hay una pérdida de la discriminación. ¿Okay? Entonces sería más o menos como una de las patologías que nos describió ahorita el profesor, que sería que la persona justamente un problema de contenido, que no interpreta, no entiende lo que se está diciendo, entra ahí en una situación patológica, no sé, me viene a la mente. Claro, pero en la hipoacusia es, sí, tú oyes, pero no entiendes, no captas el contenido del mensaje. ¿Ok? No lo captas. Lo que oyes a una persona como si estuviera hablando en otro idioma o como si estuviera ladrando. Pero no entiende lo que dice. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los viejitos, que tienen una patología que se llama presbiacusia, que no es una patología, vamos a llamar una condición, porque es normal. Así como cuando el pelo blanco le hace daño al oído y soplar velitas hace daño, en general. Bueno, hice esa pregunta, profe, porque tengo mi papá, tiene 83 años. Y él empezó con el tema que no escucho, pero por un oído, no escucho, estoy sordo, me estoy quedando sordo. Bueno, lo trajimos al médico y entonces me llamó así la atención que el que lo revisó justamente hizo esa apreciación, que tenía la pérdida auditiva del oído derecho y también lo llevamos a la parte visual y el oftalmólogo nos dijo lo mismo, que tenía pérdida de su vista y probablemente no hizo la salvedad del oído. Pero no sé si llegan a esas conclusiones por lo que usted está diciendo, por la edad, por esas características que observan. Llegué a esas conclusiones tomando en cuenta todo esto. Yo tengo un paciente de 80 años que no me entiende lo que dice. Yo puedo hacer una pequeña prueba en el consultorio, que es lo que se llama una prueba de Rinne, una prueba de Weber, ¿okay? Que es un diapasón. Y entonces yo puedo saber que oye más por un oído, oye más por el otro, o oye igual de mal por los dos oídos. ¿Ok? Normalmente cuando son 80 años, pues se debe a simplemente a que tiene 80 años, porque ya el oído ha venido perdiendo células auditivas. Si además que ese paciente trabajaba en la construcción y manejaba un taladro neumático y estaba todo el día, o era un carpintero y trabajaba todo el día en una carpintería bajo un ruido intenso, pues eso suma también que además a la edad también hace que la sordera sea peor. Nosotros estamos empezando a ver pacientes más jóvenes con sordera por el uso de los audífonos. No fue rollo. Estaba oyendo unas detonaciones y volteé a ver, y llegó el portaaviones. No, eran unos fuegos artificiales. Ya, por esta zona vive mucho enchufado, entonces cualquier celebración la celebran con fuegos artificiales. Entonces, sí, porque una de las características de los enchufados, pues siempre han existido, los enchufados, nosotros los llamamos ahorita enchufados. Antes los llamábamos nuevos ricos, y los otros los llamaban, le tenían otros nombres. O sea, siempre ha habido términos para la gente que hace dinero reciente, pues, que quiere el dinero recientemente. Entonces se comportan y gastan mucho y tienen una conducta más o menos parecida. Hay una serie muy interesante que es en Nueva York de principios del siglo XX,
no, de finales del siglo XIX, que se llama de la era dorada, que es cuando empezaron los grandes industriales americanos a prosperar. Entonces había las familias tradicionalmente ricas en Nueva York y había otros que eran riquísimos, pero luego ricos, o sea, habían hecho plata, el señor no venía de toda su vida, el señor había hecho plata él, y eran riquísimos, ¿ok? No es que eran ricos, es que eran ridículamente ricos. Pues. Entonces, ¿cómo llaman los juegos ricos? Bueno, pero eso, acá ratico por aquí, pues, voy a celebraciones con fuegos artificiales, porque gastan mucho dinero en las fiestas, pues. Y hay que tirar fuegos artificiales, y hay que buscarse un DJ, no sé qué cosa. Pero volviendo al tema, yo cada vez estoy viendo niñitos con más problemas, muy jóvenes, pues con más problemas, y se debe a eso, a la exposición al ruido constante. Y la exposición al ruido, pues también produce sordera. Eso lo vamos a ver también cuando veamos los detalles. Entonces, ¿qué más? Entonces, ya hemos visto más o menos cómo se clasifica, cuáles son los síntomas que pueden tener, cuál es la importancia de que sea una sordera prelingual o postlingual. Más que sea congénita o, no, o adquirida, lo importante es que sea pre o postlingual. ¿Okay? Porque a mí lo que me interesa es preservar el lenguaje. La razón por la que los humanos somos los animales dominantes en el mundo, somos una plaga. Biológicamente nos comportamos como una plaga. Eso es así. Usted sabe lo que es una plaga en biología, ¿verdad? Una plaga es una especie que toma una zona, se asienta en una zona, consume todos los recursos de la zona, la deja pelada y se va para otro lado a hacer lo mismo. Pues nosotros somos una plaga. Nosotros tomamos una, y así, ustedes ven los Yanomami, por ejemplo, que todo el mundo dice, bueno, es que ellos viven en la naturaleza, son unas plagas, igualito que como todos los demás humanos, somos seres humanos todos, los Yanomami y nosotros, no son distintos. Entonces, los Yanomami, lo que pasa es que los Yanomami se comportan de una manera muy primitiva, pues. Entonces podemos interpretar muchas cosas de cómo éramos los hombres antes, viéndolos cómo ellos funcionan. Y ellos funcionan así, ellos llegan a una parte de la selva, consumen todos los recursos, dejan aquello pelado y se van a otro lado. Y cuando tú ves dónde vivieron porque vas viendo los huecos que van dejando. Lo que pasa es que la selva es tan proliferativa que rápidamente vuelve a taparse, pues eso vuelve a crecer. Entonces, los humanos somos la raza dominante porque hablamos. Nosotros podíamos cazar un mamut, aunque éramos mucho más chiquitos que un mamut. ¿Okay? Éramos una amenaza para ellos, para los mamuts, porque podíamos hablar. Entonces nos podíamos poner de acuerdo para decir, mira, tú el mamut lo agarras por allá, yo lo agarro por aquí, lo vamos empujando, vamos haciendo, le clavo la flecha. Podíamos organizar una estrategia de cómo funcionar en la cosa. Porque oímos. Nosotros no hablamos porque hablamos solamente, hablamos porque podemos distinguir el lenguaje. ¿Okay? No es solamente porque lo podemos emitir, sino porque lo podemos distinguir. Porque de nada me sirve a mí distinguir una cantidad de sonidos, una variedad de sonidos con diferencias muy pequeñas, si yo no lo puedo distinguir. Y en ese sentido el español es una maravilla. El idioma español. Yo digo que en ese sentido es mejor que cualquier otro idioma. Porque en español, si yo pronuncio correctamente, sé cómo se escribe. ¿Entiendes? Y al revés,
Yo puedo leer una palabra que que no sé lo que significa, la estoy leyendo por primera vez, y la puedo, y como dos conozco, como tiene una regla de pronunciación que son exactas, la puedo pronunciar exactamente como es. En inglés, por ejemplo, que es muy caótico, tú puedes leer una palabra que no sabes qué significa, la puedes estar leyendo por primera vez. Y no solamente no sabes qué significa, no sabes cómo se pronuncia. Puedes imaginarte que se pronuncia de tal manera, pero no sabes cómo se pronuncia. Porque el inglés es muy caótico. En cambio que el español no. Yo recuerdo que una vez que yo fui a sacar mi cédula de identidad o el pasaporte, no me acuerdo, fui a uno de estos del Saime, llenos de cubanos por todos lados. Y entonces me quejo porque veo que en el pasaporte me escriben Martínez sin el acento. Entonces, mira, Martínez lleva acento en la I. No, mi sangre, tú sabes que los apellidos no llevan autografía. No. Si tú no pones el acento sobre la I y dice Martínez, no Martínez. Y mi apellido es Martínez, no Martínez. ¿Entiendes? Y es así, o sea, las normas de pronunciación son estas. Y como nosotros las podemos oír, entonces las podemos decir. Es una cosa es un círculo que se alimenta, pues. Hablamos porque podemos pronunciarlo y podemos pronunciarlo porque podemos oírlo. ¿Entiendes? Y entonces, eso es lo importante de tener una audición sana. ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando tenemos que una persona adquiere la sordera después de haber obtenido el lenguaje, ¿okay? Puede funcionar mejor que el otro que no, que el prelingual. ¿Por qué? Porque ya tú sabes cómo se dicen las cosas. Entonces las tienes en contexto. Entonces las puedes oír y más o menos funciona, aunque no oigas con toda claridad. Pero ya tú sabes más o menos de qué te están hablando y que son tu abanico de palabras posibles que te dijeron se va reduciendo porque conoces el contexto. ¿Okay? En psicoacústica vamos a ver eso con un poco más de detalle, pero eso es así. Bien, niñas, ya yo tengo mucho sueño, tengo hambre, y ustedes también deben tener mucho sueño y hambre, y sus bebés deben tener mucho sueño Sí, y cierto. hambre, y mientras el portaaviones no llegue, vamos a tratar de dormir como se pueda, lo mejor que se pueda, perdón. Cuando llegue el portaaviones ya verá ya será otra cosa. Por cierto, hay gente que se alegra y que dice, qué bueno, ella está aquí. Yo no me alegro. Y les pido a ustedes que tampoco se alegren. No porque yo defienda esto,